Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Salmos capítulo 37, versículo 25. Dice así el salmista. Y el salmista es David. Es un salmo de David. Y entonces dice así: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Les voy a pedir que lo lean ustedes ahora, a la voz de 3, 2 y 3. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y lo dice el rey David. Es un salmo de David. Todo el capítulo es una inspiración hermosa de verdades. Lo puede leer. Dice el salmista: joven fui y ya he llegado a ser mayor y he envejecido. Muchos de nosotros hemos pasado por esta experiencia, ¿ya? Muchos otros están en la etapa de la juventud. Pero el salmista dice de esta manera que fue joven, como que sabemos la historia de David, y llegó a ser anciano. En la Biblia hay ejemplos de jóvenes piadosos, y no solo en la Biblia, sino en la iglesia, jóvenes piadosos. Y uno de ellos, voy a nombrar solo unos 2 o 3, hay muchos ejemplos de jóvenes que han sido piadosos, han dedicado toda su vida a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, uno de ellos es aquel que se predicó el anterior domingo y tomó como ejemplo. ¿Recuerdan a quién tomó como ejemplo el mensaje que dio el anciano? ¿Quién era? José. La vida de José es toda una vida ejemplar. ¿Ya? Él también fue joven. Era un joven de 17 años, para recordar un poquito. Joven de 17 años. Alguien debe tener aquí 17 años. Pero era un joven de 17 años. Era soñador, resumiendo, era soñador. Tenía el don de sueños y de interpretar sueños. Sus hermanos le aborrecieron por eso. Ya lo estoy recordando, se explicó el anterior. Y hemos escuchado muchas veces, y como que tuvo sueños, sus hermanos le aborrecían, le tenían envidia, quisieron matarle, porque era el preferido de su padre, quisieron matarle, pero él era un joven que confiaba en Dios. Entonces, lo llevaron a Egipto, resumiendo, lo vendieron, Potifar le compró, lo llevó a su casa, en su casa fue tentado por la mujer de Potifar, pero él huyó de esta tentación, huyó, y luego fue llevado a la cárcel, y en la cárcel dice la palabra de Dios, pero en la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. En la cárcel Dios estaba con él. Interpretó sueños de los que estaban en la cárcel.
interpretó el sueño de Faraón, ¿ya? Lo sabemos, él ya lo explicó anteriormente, interpretó el sueño de Faraón, por lo cual fue exaltado. Como a un joven piadoso, era temeroso de Dios. Fue exaltado de la cárcel al trono de Egipto, segundo después de Faraón. La historia ya lo conocemos. Bien resumido, uno de ellos. Hay otro joven, hay varios, pero hay otro joven, y se llama Samuel. Samuel. ¿Cuántos han escuchado o escudriñado la vida de Samuel? Y está en el libro de Samuel, si podemos ir allá. Un joven piadoso que llegó a ser ya sacerdote. Y veamos, Primera de Samuel. En el capítulo 2, Primera de Samuel, si lo tienen ahí, ¿ya? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Y dice así: y el joven Samuel, ¿cómo era Samuel? Joven. ¿Los jóvenes dicen amén? ¿No hay jóvenes? Bueno, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y en el versículo 26 dice así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En el 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote del templo. En presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión frecuente. El joven Samuel, desde joven, fue llevado al templo y junto al sacerdote Elí, que ya era anciano. El joven Samuel es la respuesta de una oración de una madre atribulada que no podía tener hijos. Era una mujer estéril. En la Biblia hay varios ejemplos de mujeres estériles que por la gracia de Dios concibieron. Y uno de ellos es Ana, la mamá de Samuel. Vuelque la hoja para atrás. ¿Ya? Poquito viendo el origen de la vida de Samuel. La vida de Samuel. Y Ana era una mujer atribulada. No tenía hijos. Y ella dice en el versículo 1:9, dice así: y se levantó Ana llegó a ser la mamá de Samuel. Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, se fue al templo de Jehová. Y Ana fue, y dice en el 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente delante del trono de Dios. Estaba llorando, estaba con amargura, oró a Jehová abundantemente. El 11 dice, e hizo voto. Mira, es la oración de una mujer atribulada pidiendo al Señor que le conceda un hijo, y también hace un voto. Entonces dice en el 11, e hizo voto diciendo en su oración, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y entonces, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, estaba observando el sacerdote Elí, que era anciano, y Ana oraba de su corazón, no hablaba, en silencio, lloraba, pedía. Y el sacerdote lo tuvo por ebria, por borracha. Esta mujer está borracha, solo movía sus labios, dice. Y entonces, bueno, esa es la oración y la promesa, el voto que hizo. La oración fue contestada, resumiendo, fue contestada por Dios. Está en el 19. El 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. El Cana era el marido, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, de su oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿qué le puso por nombre? Samuel. Concibió, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Ya? Su nombre significa pedido a Dios o pedido a Dios, ¿no? El 24 dice así, para resumir la historia, el origen de este joven Samuel. El 24 dice, después que lo hubo destetado, había una etapa de la niña, del niño, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, pequeñito. El 26 dice, y ella dijo al sacerdote, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Lo ofrendó a su hijo, como lo había prometido, como había hecho en su oración. Así que lo dedicó y lo llevó al templo, para que esté en el templo, junto al sacerdote Elí. Bueno, la historia sí. Lo dejó en el templo, pequeñito. Y entonces está aquello que hemos empezado a leer, ya comenzó a crecer, cuando dice que en el 2:18, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de efod y de lino. Y por el hecho de que, esto más, de que la ofrenda, fue una ofrenda, ofrendó su hijo, su niño, que tanto lo había anhelado. Había rogado a Dios que le den, pero había hecho un voto de que lo iba a dedicar, y lo cumplió. Lo dejó en el templo con el sacerdote. Y por ese acto, entiendo, dice que el Señor le bendijo con más hijos. Está en el 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos hijos? Y 5. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Se ofrenda y Dios devuelve multiplicado. Entonces miren, este joven comenzó a ministrar desde pequeño, pero ya siendo joven. Y Elí era ya ancianito, casi ya no
veía, dice la historia, está relatado ahí. El joven creció, llegó a ser profeta y sacerdote de Dios para el pueblo de Israel. Este joven, toda su historia está relatado hasta que fue anciano, es largo su historia. En el capítulo 25 está cuando murió, pero no dice cuántos años, pero ahí era anciano porque en toda su trayectoria, el desarrollo de su ministerio como sacerdote y profeta, pues ungió a 2 reyes. Uno ungió al primer rey. ¿Qué se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Y el segundo, David. Ungió a los 2. Mire, qué tiempo. Al final, anciano murió, como todo carne. Joven fui y envejecido. Y esa es la ley de la vida humana. Uno es joven y luego va envejeciendo. Pero estos jóvenes supieron vivir honrando, glorificando, sirviendo al Señor. Su historia está larga ahí. Jóvenes en el Nuevo Testamento. Dígame uno. Un joven. Nuevo Testamento. Uno bien conocido. Que tiene 2 cartas. Timoteo. Joven. Que desde la niñez había sabido también las Sagradas Escrituras. Instruido por su mamá y por su abuela. Mire, qué importante la instrucción en el hogar también. Joven. Pero antes, hay un joven bien conocido que llegó a ser anciano también en el Nuevo Testamento. Vaya al Nuevo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, está en Hechos de los Apóstoles, pero se llama Saulo de Tarso. Ese joven que cuando a Esteban lo estaban apedreando, estaba mirando a él. Estaba mirando. Y dio su voto. Apedreen. Y pusieron las ropas a los pies de Saulo. Cuando a Esteban lo lapidaban. Lo apedreaban. Un joven, dice la palabra de Dios, estaba mirando cuando le lapidaron a pedradas a Esteban, ¿ya? Pero este joven, ya conocemos la historia de este Saulo que llegó a ser el apóstol Pablo y toda su historia, lo hemos visto muchas veces. Él también llegó a ser anciano un día. ¿Y dónde dice que llegó a ser anciano? Filemón habla, porque la otra historia lo sabemos, de eso que estaba un joven ahí mirando cuando lo apedreaban a Esteban. Era joven, joven fui y envejecido. Filemón, cuando le escribe a Filemón ya de la cárcel, ya, le dice así en uno de sus versículos, Filemón, solo este Filemón es un capítulo, el 19, todos, el 19, Filemón 19, 2 y 3. Yo Pablo, escribo de mi mano, yo no pagaré, como decir que aún tú mismo debes de. Filemón, no 19, 9, perdón. Filemón 9, ahora sí, 2 y 3. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. Estaba en la cárcel.
le escribe a Filemón y le dice ahí, ya anciano, él, aquel joven, llegó también a esta edad. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. Joven fui y envejecido. Pero dice en ese versículo, mas no he visto justo desamparado, ni que mendigue pan. Dios no nos ha llamado para ser mendigos. Hay escasez en muchas etapas de la vida, hay pruebas, pero no a dejar mendigar a quienes Dios ha llamado. A Timoteo le dije, es bien conocido Timoteo, 1 o 2 versículos vamos a ver de Timoteo, el joven Timoteo, ya con un ministerio, al lado de Pablo aprendió él. Todos estos siervos ya aprendieron la presencia del Señor y al lado de ancianos. Qué bueno que es que el joven aprenda de los ancianos, que vayan aquellos que tienen madurez, busquen a los que tienen madurez. El mismo Señor Jesús, cuando llevaron a los 12 años a adorar ya a Jerusalén, él se había quedado, los papás habían vuelto y pensaron que estaban con muchos jóvenes, pero no había estado con los jóvenes él. Encontraron en el templo con los ancianos. Eso es de ser sabios. Preguntando, oyéndoles y preguntándoles. Y entonces, miren, quería ver de Timoteo, también el discípulo de Pablo, Timoteo, le escribe 2 cartas, pero vamos a ver un versículo 2, dice así, 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, le dice así en este versículo, dándole muchas instrucciones, ya son sus últimas cartas y recomendaciones del apóstol a su amado Timoteo, en un lugar le llama hijo, ya, porque siempre vivió en contacto con él. Y entonces dice en el 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿de quiénes? De los creyentes, ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántas cosas, hermano? Nadie tenga en poco tu juventud, pero para eso sé un ejemplo, joven Timoteo, y esto es para todos. Y a Timoteo le dice, le da las recomendaciones, como le da muchos encargos y recomendaciones. Por ejemplo, en la siguiente página dice, en el 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Qué consejos espirituales para el joven y para el joven ministro. Huye, porque en el anterior versículo está diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, y así muchos. En el 2 Timoteo 2:22 le dice esto, 2:22, todos a ver, 2:22, a la voz de 3, 2 y 3. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Cuántas instrucciones para el joven y el joven ministro.
Allí le dijo, huye de estas. Aquí le dice, huye también, joven, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué consejos sabios para el joven. Gloria al Señor. Y en una parte le dice a Timoteo, Timoteo era joven, estaba a cargo de una iglesia, le dijo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Sé respetuoso con las personas ancianas, mayores. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de jóvenes de piedad en la palabra de Dios. Están escritos como ejemplo para todos nosotros. Joven fui y envejecido. Muchos de nosotros también empezamos jóvenes. Jóvenes empezamos y aquí estamos. Ya con ganas, pero con ganas de seguir predicando el Evangelio. Hay que escudriñar todo esto, hermano. Ahora le voy a dar un testimonio, ¿ya? De un joven boliviano. Su nombre, Julio César Ruibal. Era el año 1972. Esto es testimonio. 72. Algunos de ustedes no existían. ¿Ya? No existían. Son más de 50 años. 1972, aquí en La Paz. 73 y 74. Un joven llamado Julio César. Yo también estaba joven en esa época. Creo que por ahí andaba. Joven estaba. El 72 empezó un moverse del espíritu. Ya escuchaba yo por medio de comunicación que había reuniones, un joven predicaba en las calles, en las plazas, en el montículo, en las gradas de la San Miguel de la iglesia y en otros lugares. Escuchaban. En esa época estaba ahí haciendo algunas cosas. El 72, fue el 73, cuando el avivamiento se enardeció de tal manera, entiendo, como contaba nuestro pastor Miguel, que él se convirtió ahí. Pero yo llegué al final, el 74, ya cuando el avivamiento había estado bajando ya, por un problema de salud que tenía, si no de otra manera estaba por ahí, el 74. Pero lo que aconteció en allá, el 74, Julio oró por mí, Julio Ruibal, en esa época, cuando ya el avivamiento había estado bajando. En el estadio se hizo una campaña en carnavales y yo fui ahí. Ya no se llenó el estadio como en las anteriores campañas que había habido, masivas, que rebalsaba ese estadio de aquel entonces, desde afuera, ya, desde la plaza, no había, ya todo esto está relatado, hay un libro escrito. Y entonces, aquel entonces, cuando yo fui, ya el estadio no se llenó, pero sí una parte. Y ahí lo vi a Julio predicar, sencillo, su micrófono, sus alabanzas, con dos guitarras, no había estos instrumentos, guitarras acústicas, una o dos. Y ahí recuerdo aquel cántico que le inspiró, simplemente como soy, me aceptas tú. Mis pecados ya fueron lavados.
y algo así. Hasta ahora se escucha. Simplemente como son. Libre al fin, ya soy libre, dice ese cántico espiritual. Aquello cantaban sencillo. Predicó un mensaje sencillo, no recuerdo, pero hizo el llamamiento, me acerqué ya y oró por mí, ya. Oró por varios y ahí estamos. Después de esa reunión que duró 7 días, ya no se llenó el estadio como antes, pero había gran cantidad. Nos reunimos de ahí, fuimos al Instituto Americano en su coliseo, después en varios lugares nos reunimos. En el Prado, en un edificio, Cosmos, creo, ¿no? Algo así. En muchos otros lugares. Y en la semana nos reuníamos en casas diferentes. Ahí en una ocasión Julio, en una de esas casas, oró por mí, tenía un malestar físico, oró, estuve con Julio. Y desde esa vez, ya, pero quiero resumir esto, que lo del avivamiento, en aquella época se predicaba en las plazas, en las calles, en el Prado. Él era joven y multitud de jóvenes le seguían. Multitud de jóvenes, entre ellos pandilleros que se habían convertido en el Prado. No tenían, y esos jóvenes salían a predicar en cualquier lugar, en la plaza, en la calle, en el Prado, predicar a Jesucristo. No se sabía mucho, pero basta que digan Cristo salva. Y la gente, en el Prado, sin tener ningún temor, se ponían de rodillas ahí en el Prado. Y la gente se acercaba y lloraba, porque el poder era el moverse del poder del Espíritu Santo. Una visitación que se hizo Dios a este país de Bolivia, y de aquí se extendió a otros países después. Fue tan grande aquel avivamiento. Les decía, jóvenes era mayormente, había, claro, mayores, pero jóvenes. Y muchos jóvenes fueron los colaboradores a quienes los llamaban los diáconos de Ruibal. Entonces, muchos jóvenes, y entre ellos estaba también ahí metido. Yo era bien tímido, lo sigo siendo, ¿ya? Entonces, ya Dios ha obrado en mí, pero muchos jóvenes, en cualquier parte se paraban. Era carnavales, en la puerta de los bailes había en ese parte, se paraban ahí la gente queriendo entrar. Cristo salva, los jóvenes, sencillez, predicando. Era el poder y el moverse del Espíritu Santo. De aquel entonces quedaron muchos siervos del Señor, hasta hoy. Muchísimos. Los milagros, ni qué decir, pues. Multitud, la gente se sanaba. El poder era tal que la gente se sanaba. Hay mucho más que contar sobre esto, pero, ¿sabes? Era hermoso el poder, la sanidad, cojos ya, muletas botando, ciegos viendo, pies, el pastor Miguel mismo contaba, pies creciendo, a la vista crecía el pie. Y en una ocasión se había pasado, Señor, te has pasado muy largo. Entonces el pie volvió. Pero son realidades que han pasado. En aquella época, yo también digo, joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. No. Era tal el testimonio en aquella, mi testimonio es aparte, ¿ya? Pero de ahí quedaron hasta hoy muchos siervos de Dios, pastores, que están en otras ciudades o aquí también,
otros ya partieron con el Señor, el mismo Julio partió ya, y quedaron muchos pastores. Yo ni sabía, iba porque había una atracción, algo que atraía. No entendía, no sabía la Biblia, no entendía mucho, pero sabía que Dios estaba ahí, el Espíritu Santo. Julio era sencillo, no se complicaba, un joven sencillo. Sencillez, hablaba, pero con claridad y con temor de Dios. Había poder, pero ¿sabes qué no había? Doctrina, conocimiento. Y por eso se cometieron muchos errores. El libro mismo cuenta. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios, la doctrina, pero también el poder, no hay que descuidar. Entonces, así el avivamiento en aquella época fue bajando ya. Pero aquí quedamos. Yo no sabía que iba a estar en el púlpito, ¿no? Después de un tiempo yo me alejé, me alejé. Por ciertos motivos. Después el Señor me llamó, miren, después que me alejo, el Señor me llama, me encuentro con el pastor Miguel, allí en Alto Brajes, y aquí estamos. El pastor Miguel partió con el Señor, un siervo del Señor, y aquí estamos por la gracia del Señor. Joven fui y envejecido, pero Dios nunca nos ha desamparado, hermano. Nunca, hermano. Julio. Bien resumido esta historia. Por eso estoy aquí. Hemos pasado momentos de estrechez, de necesidad, pero algo superior me atraía y me atrae como para alejarme del no. Hay algo, es el llamado de Dios. Es la gracia de Dios. Para terminar, quiero leer un versículo. Ya, en 1 Pedro, el testimonio es mayor todavía, mi testimonio, pero hasta ahí. Ya, quiero dirigirme a la iglesia. 1 Pedro 5:5 dice así. Está hablando desde el 1 a los ancianos también, a los ancianos de la iglesia. Dice así 5:1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro. También Pedro fue joven y anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. El 5, todos, el 5, 2 y 3. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hoy eres joven. Más adelante, si el Señor no viene, serás anciano también. No todo el tiempo va a estar ahí, con esa edad. Y todo el tiempo, como los ejemplos que he tomado al principio, he tomado una vida continua, toda la vida
dedicada al Señor, sometido a la voluntad de Dios. Y como ejemplos como de estos jóvenes hay muchos en la Biblia. Pero hoy quiero orar por esa juventud. Queremos orar por la juventud. Que Dios use a los jóvenes, por supuesto, a todos, a los ancianos. Quiero que se pongan de pie todos los jóvenes. Pónganse de pie. Eso, qué bueno. Jóvenes. Cuando digo jóvenes es varones y mujeres también. Sí, si te sientes joven ahí. No. Póngase nomás. Estén el joven. No. Cuando digo joven puede ser casado, soltero, ¿no? Póngase de pie. Pero luego también vamos a orar por los ancianos. Mira, jóvenes, la oportunidad que tenemos o tienen ahora ustedes de servir al Señor mientras todavía el Señor tarda, de predicar el mensaje, de servir al Señor, de ser obedientes a su voluntad, que huyan de las cosas que corrompen, que huyan de las cosas que no convienen al joven y por supuesto a ninguno. Huyan. Jóvenes preciosos, llamados por Dios, señoritas o jóvenes, esposas, también para todos. ¿Cuántos jóvenes hay? Vamos a orar. Que sean usados y que sigamos orando para que Dios se manifieste mucho más. Aquella experiencia de aquellos años fue gloriosa. No repite Dios, pero hace cosas diferentes. Va a hacer cosas más gloriosas antes de su venida, hermano. Y la venida del Señor está a las puertas. Póngase de pie y vamos a orar por un lado. Les voy a pedir que se pongan de pie los hermanos respetuosos ancianos, por favor. Los ancianos, todos. Vamos a orar, ancianos. Y todos, ancianas, por supuesto, pero vamos a orar. Que Dios en esta última etapa de esta dispensación de la gracia manifieste su gloria, su poder, su autoridad y su misericordia para con toda esta gente que estamos viviendo, esa gente del mundo que no tienen conocimiento del Dios verdadero. Que a través de cada uno de nosotros, no solamente de aquí, sino de la iglesia, ellos puedan ser alcanzados con esta gran salvación gratuita y eterna, hermano. Ahí, predicar. Quiero decirles, apenas yo me convertí, igual como esos jóvenes, me paraba en la plaza solito, allí me recuerdo, en la garita de Lima, gente sentada ahí, no sé cómo empezaba, pero decía, Cristo salve. Predicaba en los buses que había en esa época, no sé cómo se llamaban los buses del Estado, llenito ahí, alguien en el medio me ponía, predicó. Estoy diciendo para la gloria de Dios, Dios hizo, predicamos en el campo. Predicamos en el pueblo, ya. A veces lo hice con imprudencia, pero predicamos, ya. Entonces, predicar al Señor. Levanta la voz, no cuesta nada. Pararse, ay, Cristo viene. Mucho más en este tiempo de angustia, la gente está sufriendo en el mundo, angustia. Y está escrito en este tiempo, es ponerse de pie y decir, hay una solución para el mundo, hay una solución para la persona, hay un medio de escape de estas tragedias. Las tragedias van a ser mayores todavía de los que están pasando en este tiempo. Y decir, van a venir cosas peores. ¿Por qué? Le van a decir, porque está escrito en la palabra de Dios. Mas todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermano, te va a fluir cuando dice así. Yo no sabía nada. Y una vez que se agarra, yo decía, ¿cómo empiezo? Una vez que se agarra, fluye. Jóvenes, para ustedes el mensaje, y ancianos, para todos nosotros, que sigamos sirviendo mientras el Señor nos concede esta etapa de la vida. Y los niños sean instruidos en el camino del Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.